Bueno, mi paso por la Parroquia del Cristo fue motivada por una invitación que nos hizo el párroco de entonces, don Judas Romero, que era un párroco natural de Agüime, y entonces había un grupito de jóvenes que nos reunimos en la asociación femenina para cantar, y entonces él nos dijo que si queríamos ir a una Semana Santa a animar los cantos de las celebraciones, las distintas celebraciones que habían en la parroquia. Y fuimos, y entonces ya nos quedamos en la parroquia pues participando ya en todas las celebraciones de los sábados por la tarde a las 6:30, en las celebraciones de otras Semanas Santas también y de las Navidades, y hacíamos pues otras actividades pastorales como puede ser dar la catequesis o hacer un monumento o hacer un Belén, en fin, todo eso ya pues nos quedamos ahí enganchados en la parroquia. Fueron bastantes años. Yo estando de monaguillo en la iglesia de la Candelaria con don Andrés de la Nuez, pues había aprendido muchas canciones con el coro de la Candelaria y eso suponía una ventaja para la Parroquia del Cristo también porque todos esos cantos que yo conocía pues lo ensayaba con aquel grupo y lo cantábamos en las misas y entendía qué tipo de canto se podía cantar o no, porque unos cantos son de Adviento, otros de Cuaresma, en fin, según la época litúrgica, ¿no? Entonces ahí estuvimos en aquella parroquia pues bastantes años, un grupo de 20 y pico jóvenes. Fueron los años en que empezaba la parroquia del Santo Cristo a trabajar como parroquia independiente de la Candelaria, porque previamente aquella iglesia del Santo Cristo fue hecha para responder a una necesidad que tenía la iglesia de la Candelaria de celebrar la celebración de la Eucaristía de todos los domingos a las 12 del mediodía, celebrarla en un lugar fijo. Esa misa de las 12, siendo yo monaguillo, se celebró en distintos sitios de Ejido, como por ejemplo en una autoescuela María del Carmen de Benítez, que estaba ahí, bueno, pues ahí se decían las misas, después se pasó al garaje de don Juan Cabrera, y después se pasó también al garaje de don Juan Gil. Íbamos los domingos, preparábamos el altar para decir la misa, y luego ya terminada la misa quitábamos todo, y dejábamos aquello pues todo recogido, ¿no? De ahí se pasó a la Iglesia del Cristo, ya fue ya un sitio definitivo para esta celebración. Y ahí fui también yo de monaguillo muchas veces, pues en la época de don Fernando, siendo párroco don Andrés de la Candelaria y del Cristo y de todos los barrios, ¿no? Luego el obispo Infante Florido nombra párroco a don Judas Romero y es cuando él hace la invitación y ya nosotros empezamos en la parroquia. Estoy hablando del año, pues aproximadamente del año 76 o no sé, más o menos 76, yo no, una fecha exacta no voy a decir. Pero fue una época muy bonita de la parroquia del Santo Cristo porque había una participación muy alta de los vecinos en las distintas celebraciones de la parroquia, tanto en las celebraciones de la Eucaristía como otros sacramentos, de las primeras comuniones, aquello era mucha participación. Y las fiestas del Santo Cristo en aquella época eran unas verdaderas fiestas populares, porque aunque había una comisión de fiesta, sin embargo había mucha participación de los vecinos en todo. Era una semana de actividades con mucha participación y la verbena de la víspera del Santo Cristo, porque aquello se llenaba la plaza y todas aquellas zonas colindantes. Habían distintas actividades durante todos los días de la semana y nosotros también participábamos en aquellas semanas pues con las celebraciones y todo lo que hacía falta allí en la parroquia, ¿no? Pero fue una época, ya digo, de mucha participación de todos los vecinos, con una ilusión enorme de que aquella parroquia pues tomara cuerpo como parroquia, que aquella parroquia respondiera a las necesidades pastorales y así fue. Don Judas yo creo que lo hizo muy bien, fue un hombre que trabajó mucho, un hombre muy cercano, un hombre sencillo, que la gente pues llegó a quererlo muchísimo. Ya luego él se fue a Aría, a Lanzarote, vino don Mariano Medina y continuó con ese mismo trabajo de las fiestas y todo lo que suponía mejorar las fiestas del Santo Cristo con distintas actividades, mejorando los programas de fiestas. En fin, el párroco entonces, don Mariano, también se implicó bastante en todo lo que era toda esa actividad de la parroquia y se mantuvo un alto índice de participación de los vecinos en la parroquia. Yo ya después me fui al seminario en el año 81
Y bueno, ya me fui alejando un poquito más de la parroquia, porque el seminario, al estar en Las Palmas, pues digamos que te desencarna un poco de lo que es el grupo de amigos, el mismo pueblo de Ingenio, porque el seminario nos pedía que nos quedáramos en los barrios donde estábamos trabajando, y durante la semana estábamos estudiando en el seminario, pero los fines de semana debíamos estar implicados en los barrios. Y ya me fui alejando ya de la Iglesia del Santo Cristo. Me ordené de sacerdote en 1988, el 21 de junio de 1988, el día de San Luis de Gonzaga y el equinoccio de verano. A las 6:30 de la tarde me ordenó el obispo Monseñor Ramón Echarren. ¿Y por qué lo hice ahí? Bueno, principalmente porque había echado muchas raíces con la gente del barrio y con los jóvenes de la parroquia, que acabo de hablar de esto, y entonces pues creía que era el lugar adecuado para esta ordenación, ¿no? Lo normal es que las ordenaciones de sacerdotes se hagan en la catedral, pero en aquella época la diócesis pensaba que era bueno acercar este tipo de sacramentos que se ve poco, pues a todos los vecinos, para que la gente viera cómo se ordenaban los sacerdotes, etcétera, ¿no? Yo me ordené de diácono en la parroquia de San Rafael de Vecindario, pero de sacerdote fue ahí en la parroquia del Santo Cristo. Y bueno, hubo mucha participación de gente también, porque claro, la gente me conocía, y también porque la gente no habían visto muchos de ellos la ordenación de sacerdote, ¿no? Y ya después de ahí, bueno, pues ya distintos sitios de párroco, y ya me fui alejando de lo que era incluso de la parroquia del Cristo, ¿no? Bueno, momentos tristes, yo lo que recuerdo ahora sí de primera es cuando don Judas se despidió, ¿no? Aquello la gente no lo entendía mucho, parece que fueron a hablar con el obispo para que no lo quitaran de allí, de la parroquia del Cristo, y bueno, siempre cuando un cura se va, que la gente lo quiere mucho, pues no quieren que se vaya, ¿no? Pero después la gente quisieron mucho también a don Mariano Medina, era otro estilo de, a lo mejor no de sacerdote, pero sí de personas, claro, todos somos personas distintas, pero la gente lo quisieron mucho también. Pero fue un momento difícil, aquel cuando el párroco don Judas Romero, el primer párroco del Cristo, como parroquia me refiero, pues se despidió, ¿no? Hombre, momentos alegres, pues muchísimo, porque a mí siempre me gustó estar en la iglesia y estar en la parroquia, y el grupo de jóvenes con el que yo estaba, pues hacíamos muchas actividades, excursiones a otras islas, en fin, fue una experiencia para mí muy bonita. Yo no sé si ellos están viendo este programa y dicen lo mismo, pero yo por lo menos sí lo digo, ¿no? Fue una época bonita de nuestra juventud, muy sana y muy alegre, y lo pasamos bien. Yo por lo menos pues lo pasé muy bien entonces en la parroquia del Cristo, ¿no? Yo me llevé una decepción una noche de la fiesta del Cristo de hace un par de años que subí a Ingenio, iba a casa de mi madre, y entonces dije, voy a ver la procesión del Cristo, ¿no? Y hombre, no, aquello no era la fiesta del Cristo que yo conocí, ni mucho menos, ¿no? Era la procesión del Santo Cristo y un grupito de gente que iban atrás y bueno, poco más, ¿no? No era la fiesta del Cristo que yo conocí en aquella época cuando yo era jovencito, de aquellas romerías que se hacían con carrozas, grupos folclóricos, bandas de música. No, ni cosa que se pareciera. Bueno, no es solo la procesión en sí, porque todo lo que son las paraliturgias, como puede ser una procesión, y las celebraciones de la iglesia, pues todo esto son como síntomas de lo que ocurre, ¿no? La gente participa menos en general, no solo en la parroquia del Cristo. Yo creo también que en la Candelaria, que ha sido también una parroquia de mucha participación. Yo voy a misa también a otros sitios, como puede ser la parroquia de Agüime, o aquí en Arinaga, o en fin, y uno nota que hay menos gente, ¿no? Muchos ya no están, en la parroquia de Cristo estaban, y ya no están porque se han ido por la edad, por una enfermedad o lo que fuera, ¿no? Y después, claro, los jóvenes tienen otros planteamientos, y habría que hacer un análisis más profundo de por qué ocurren estas cosas, ¿no? Pero bueno, a mí me da que el proceso de secularización ha sido muy fuerte, de la gente de alejarse de la religión, y entonces, bueno, pues eso se manifiesta en estas cosas, ¿no? Sin embargo, hay barrios y hay pueblos que mantienen muy fuerte las fiestas patronales,
Y en la parroquia del Cristo quizás eso no se mantiene porque la comisión de fiesta ya me parece que ya no hay comisión de fiesta, con lo cual, pues bueno, eso es importante. Luego, si los distintos párrocos pues no se motivan a formar una comisión y a poner en marcha esto, pues también es difícil que eso pueda surgir, ¿no? Y después que, bueno, es una fiesta religiosa. Yo no sé si la gente participa en las fiestas de la Candelaria o de San Pedro en la iglesia de la Candelaria, en la parroquia de la Candelaria, de modo, ¿cómo decirte?, activo. Porque claro, esas fiestas de la Candelaria tienen una comisión que está alentada por el ayuntamiento. Más que comisión hay un concejal de festejo, que puede ser que maneje un poco el asunto, porque bueno, el ayuntamiento igual le interesa menos que caiga la fiesta de la Candelaria a que caiga la fiesta del Cristo, creo yo, o la fiesta del Buen Suceso. Eso es lo que yo creo, ¿no? Pero bueno, para mí en general es eso, ¿no? Que la gente se han alejado un poquito de la religión. Hombre, anécdota, claro, me coges así un poco en frío, pero yo te puedo contar la anécdota de la alegría de don Judas Romero cuando le habían regalado las campanas para la parroquia del Cristo, ¿no? A mí aquello me llamó la atención, la alegría que tenía aquel hombre, porque la ilusión de él era que aquello tomara cuerpo como parroquia, ¿no? Y no solo que la gente se sintieran unidos a la parroquia y identificados con la parroquia del Cristo, sino también que aquello físicamente tuviera forma de templo, ¿no? Porque era un edificio como el que está ahora, ¿no? Grande, de plancha, pero sin torre, no tenía la torre. Luego los vecinos se reunieron e hicieron aquella torre que está ahí, que me parece que es muy característica de la Iglesia del Cristo, y él tenía una alegría enorme con la inauguración de las campanas en aquella época, ¿no? Después, otra anécdota simpática, había una vecina que es muy conocida en el pueblo, pero bueno, ella decía que el Santo Cristo, cuando salía en procesión, salía con la cabeza enterrada, y ella era simpática y decía, parece que todo el mundo le debe y nadie le paga. Y la verdad que era muy simpático aquel comentario que hacía esa vecina, que bueno, todo el mundo la conoce en Ingenio, pero bueno, ya ella no está, ya ella se fue también. Y bueno, recordar así más anécdotas, pues quizás no muchas, ¿no? Pero seguro que si uno se para a pensar, seguro que las hay. Hombre, la parroquia del Cristo, aunque ya yo no voy mucho por el templo porque voy a otro sitio por el horario y porque yo estoy ahora afincado, ya no estoy en Ingenio, en el municipio de Ingenio, pues no voy mucho por ahí, ¿no? Pero uno tiene cariño porque uno tiene muchos recuerdos en los rincones de Ingenio, me refiero cuando vas por la plaza, cuando vas por el puente, las escuelas, el Ejido, que es mi barrio, donde yo nací, donde yo me crié, ¿no? Todo eso ha cambiado porque ha ido cambiando las edificaciones y los vecinos pues han ido falleciendo y a lo mejor hay otros, o mi calle, que está la calle de mi madre, que está casi media vacía toda, ¿no? Entonces, la parroquia del Cristo es un lugar importante en mi vida, porque allí pues surgieron, vamos a decirlo así, los primeros amores, ahí surgió mi vocación como sacerdote, porque empecé a plantearme de un modo intenso, ¿por qué no dedicar mi vida a hablar de Jesucristo y hablar de Dios de un modo distinto al que yo había recibido cuando yo era niño? Porque yo me eduqué en la iglesia de la Candelaria, ¿no? Y entonces don Judas Romero, don Mariano Medina, era un estilo distinto, era una teología distinta, era una forma de hablar de Dios y hablar de la iglesia en general muy distinta, y me motivé y así lo hice, ¿no? Si eres la vida y amor, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Si tú eres nuestro amor, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iré? Si tú eres nuestra vida, si tú eres la vida, si tú eres nuestra vida, ¿a dónde iré? Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida,
Bueno, en el tema de las anécdotas también recuerdo a don Fernando Batista, que estuvo de coadjutor en la iglesia de la Candelaria con don Andrés, yo monaguillo, en una misa de las 12 del mediodía, pues la iglesia llena de gente, la iglesia del Cristo llena de gente para la misa, y estaba el hombre haciendo la homilía, predicando, como se suele decir, y entonces él estaba hablando de que los jóvenes pues tenían que tener un poco también de iniciativa y un poco de libertad en la familia, y entonces el hombre se vino arriba y dice, pero coño, y claro, pues fue toda una risa y una carcajada en plena misa, ¿no? Porque estábamos en plena misa, las velas del altar encendidas, todo el mundo ahí en silencio, escuchando la homilía, y el hombre se vino arriba y eso es una anécdota también, una anécdota muy simpática de aquella época, ¿no? Bueno, pues agradecerles a ustedes que hayan querido contar conmigo para este documental y también decirles, bueno, que Ingenio uno lo lleva en el corazón, viva uno donde viva, porque es tu pueblo, son tu gente y porque tienes muchísimos recuerdos ahí, como dije antes en la entrevista, ¿no? Y la parroquia del Santo Cristo, pues en mi vida siempre tendrá un lugar especial, aunque yo me haya alejado un poquito de ese templo y vaya a otros sitios, pero el cariño está ahí y el recuerdo. Yo quiero saludar a toda la gente que estén viendo este programa y de un modo especial pues a mi gente de Ingenio que estén viendo este documental. Estamos con doña Paqui Hernández Sánchez, que pertenece al Consejo Parroquial y también es miembro de Cáritas, de aquí de la Parroquia Santo Cristo, y lleva muchísimos años, más de 40 años aquí en la parroquia, y nos va a contar sus vivencias aquí en la parroquia mientras ha transcurrido tantos años. Yo estoy en la parroquia así como más metida dentro desde que bauticé a mis hijos aquí, porque me casé en la Candelaria, porque no existía todavía la parroquia. Yo me casé en el año 73 y mi hijo nació en el 74 y ya lo bauticé aquí en el Cristo. También bauticé a mis dos hijas que tengo más y se casaron, mi hijo porque se casó en la península, pero bautizó el hijo aquí y mi otra hija, mis nietas también se han bautizado aquí. Entonces yo tengo una relación de recordar esta parroquia primero cuando se decidió hacer, yo tenía 15 años, 16, no había parroquia, había el nombramiento ese, pero decían la misa en unos salones en La Ciel, también se dijo allá donde don Juan Cabrera, también se decía donde don Juan Gil, por allá de don Juan Gil en un almacén que había allí, y los domingos había misa en esos lugares que pertenecía al ejido, de parte del ejido para abajo, porque la parroquia también está dividida desde el barranco de donde don Juan Gil, y del ejido para abajo pertenece al Cristo, y del ejido para arriba y del barranco para allá pertenece a la Candelaria, y hasta abajo hasta el Santísimo, y hasta Guatona, y todos estos barrios que hay. Entonces, claro, ya fue, desde ese tiempo ya se empezó a hacer como la parte nuestra, que teníamos ya nuestra parroquia. Entonces recuerdo la plaza que no había sino tierra, cuando aquí el viento en septiembre, el Tres Banderitas, no había el ayuntamiento ni nada, aquí eran unas personas que, Fefa Peña, Fefa Romero, Carmelo Espino, ellos se reunían, ponían las banderas, hacían las fiestas y nosotros como teníamos tanta ganas de tener una cosa nuestra, pues la gente participaba muchísimo, habían concursos de tortilla, fueron unos tiempos de que la gente tenía ganas de tener algo propio, ¿no? Y bueno, fue avanzando los años, la iglesia, yo recuerdo que vino primero Judas, después vino don Mariano, que estuvo mucho tiempo, y entonces don Mariano estuvo 13 años, formó una comunidad, pero diferente, formada, fue a todas las personas que trabajábamos aquí en la parroquia, a las catequistas, las de Cáritas, todos los que estábamos, él nos pedía siempre que estudiáramos, que nos preparáramos, que no fuéramos cristianos de escuchar y ya está, sino que pudiéramos dar opinión, pero con
con una formación, ¿no? Y entonces yo creo que de aquí la mayoría de las personas que eran catequistas, pertenecíamos a la parroquia, todos hacíamos cursos todo el año, hicimos teología, hicimos muchísimas cosas, ¿no? Y ahora se lo agradezco, desde aquí puedo aprovechar de agradecérselo a él, por mí particularmente y por todas las compañeras, porque nos hizo mucho bien, y eso hace mucho bien a la parroquia, ¿no? Que haya gente preparada para todo, y que luego cuando falla un sacerdote o lo que sea, pues no pasa nada. Nosotros éramos capaces, Mariano tenía un problema también, que se ponía enfermo muchas veces y no podía tomar medicina, entonces nosotros teníamos que hacernos responsables de la parroquia, porque él se iba a su casa porque no podía tomar nada cuando se resfriaba, porque padecía del riñón, y entonces aquí éramos autosuficientes para resolverlo. Y eso ha sido bueno para la parroquia, que hemos sabido caminar un poquito, siempre con el sacerdote, pero cuando no está el sacerdote también seguimos caminando. Después he visto muchos cambios en esta parroquia, a mejor, claro, porque antes yo me acuerdo que había una montaña de piedras ahí con el Cristo encima y todo aquello se llenaba de polvo, no era muy estético que digamos. Entonces se decidió también, cuando estuvo Mariano, de cambiar el altar. Se hizo un poquito más alto, porque antes era plano y casi no... A él se le veía porque era muy alto, pero a otros sacerdotes, como estaba al mismo nivel, no se veía. Luego las entradas, me recuerdo que casi la primera parroquia que hicieron la rampa fue la nuestra. Eso me recuerdo, que venía gente a casarse aquí minusválida, porque no podían ir a otras parroquias porque tenían escaleras y tal. En cambio aquí, como podían entrar por las rampas, pues, y era todo tan planito, me recuerdo de ver bodas de personas en sillas de ruedas y eso. Después ha crecido, quiero decir, también se ha adornado diferente. El Vía Crucis nuestro es diferente a todo lo que hay en las iglesias de todas partes, porque esto lo pintó Vicky Pese y el marido Jerónimo. Fue dándole una interpretación a las figuras de la pasión diferentes, más actuales. Y creo que eso también nos abre los ojos más, porque la imagen de la pasión es muy, bueno, mira, ¿ves? Es muy representativo, pero cuando te lo trae a lo actual, parece que lo entiendes mejor, ¿no? Lo entendemos todo mejor. Luego he visto también, la plaza también se cambió, que antes había unos escalones, que era un peligro, que iban los niños con las bicicletas, y como habían 2 o 3 escalones al fondo, pues resulta que se caían, lo que fuera. Pues hicimos, me recuerdo Carmelo y todo, hicimos unos escritos al ayuntamiento para que lo hiciera llano. También le hicimos un escrito para que nos hiciera un techo a la plaza, porque antes era abierto todo, y aquí siempre hace viento. Ahora llevamos unos días que no, pero siempre hacía viento. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando era la fiesta, aquello era un desastre. Pues entonces nos lo taparon, y hicieron una habitacioncita también para que se vistieran los artistas o pusieran la música y tal. Eso lo recuerdo. Después recuerdo que los salones parroquiales, bueno, cuando se iba a hacer esta iglesia, decía que era en forma de abanico, y que iba a ser todo un espacio así de abanico. Pero claro, después decíamos, tan grande, una iglesia tan grande, bueno, no sé. Pues lo que se hizo fue aprovecharse y hacer la parte de atrás con los salones parroquiales, que solamente teníamos uno, para las catequesis y para Cáritas, que no había en la Candelaria, no había espacio para Cáritas, y en el Cristo también no había espacio para Cáritas. Estábamos atendiendo a la gente en unas habitaciones particulares que nos habían prestado, un salón y una habitación. Entonces se miró de hacerlo, y recuerdo siempre que en ese tiempo, cuando Mariano se hicieron la estructura, hubo un convenio ahí con el ayuntamiento, le dieron un trocito para el parque, se hizo el parque público, y entonces el ayuntamiento dio los permisos para hacer los salones parroquiales. Entonces cuando se quedó a medio, Mariano se marchó y esto se quedó ahí sin encalar, sin techo, porque había la idea pero no se había podido terminar. Entonces me recuerdo que llegó Pancho López, que descanse en paz porque ya murió. Y entonces empezamos a decir, pero Pancho, atendíamos a la gente en Cáritas y a veces llovía y tenían que meterse debajo en un sitio que está el baño porque estaba descubierto. Pues nada, empezamos a trabajar con el ayuntamiento y tal. Me recuerdo que era Maripino Martel, la concejal de Servicios Sociales, y hablamos con ella, le hicimos unas propuestas, y ella nos daba el piso, nosotros poníamos la mano de obra, o si ella ponía la mano de obra, nosotros poníamos el piso. Al final llegamos a un acuerdo ahí, y ella nos dio el material y nosotros pagamos al albañil,
y terminamos los baños, terminamos el piso, lo encalamos y luego todas las puertas las donó un hotel, porque nosotros no teníamos dinero para poner tanta puerta, pues como nos donaron en un hotel, cambiaron todo, pues pusimos las puertas, pues luego el techo lo pusimos y una vez vino un temporal y se lo llevó, porque al estar el techo estaba pegado y no había respiración y el viento se metió y lo levantó y se lo llevó, pero gracias a Dios después lo pudimos poner otra vez y ahora está bien puesto y bien y tal. Entonces, la Cáritas empezó a funcionar ahí, las catequesis ya empezaron a subir, tenemos mucho espacio, gracias a Dios, para atender a todas las personas que vienen y también para los niños que tengan su aula en condiciones y como debe ser. Y todo eso, luego te digo, también celebré aquí mis 25 años de boda, que también lo recuerdo con mucho cariño. Y bueno, y sigo trabajando en la parroquia con mucho gusto y siempre al servicio de los demás. Usted comentó antes que recuerda cómo se bautizaban. Ah, sí, mis hijos, tengo fotos que vamos a tener una exposición de fotografía muy bonita con las fotos antiguas y las nuevas. Recuerdo cuando se bautizó mi hija y eso era con una hondilla de Duralé, porque no había pila bautismal, y la hondilla grande esa donde ponemos las natillas, luego la pequeña, con esa le echaba el agua. Y es bonito verlo porque eran tiempos que no nos importaba nada, lo que queríamos nosotros era tener una parroquia y daba igual. Después hemos prosperado, gracias a Dios, ahora tenemos nuestra pila bautismal, tenemos todo, pero que son tiempos que hemos pasado y hemos vivido bien. Después de tantos años aquí sirviendo en la parroquia, me imagino que tendrá muchísimas anécdotas. ¿Puede contar algunas que se puedan contar? Yo tengo muchas historias y graciosas. Mira, en una Nochebuena, me recuerdo, la misa del gallo que decimos, ¿no? Había un señor que no escuchaba bien y estaba con su mujer en la misa, estábamos todos en la misa. Entonces cuando se canta la Noche de Paz, sabes que hay un momento que se hace murmullo, se pone y el hombre pobre, como no veía bien, tenía el aparato, sacó el aparato y empezaba a darle golpe en el banco, dándole golpe, y volvió otra vez dándole golpe, y claro, todo lo que veíamos que yo era, él no escuchaba la canción y daba golpe, y cuando empieza otra vez, vuelve otra vez a cantar Noche de Paz, se queda tranquilo otra vez con su aparatito, y yo digo, eso lo recuerdo siempre. Después también recuerdo un día que vino un señor que se puso aquí, el cura estaba predicando, y él, el pobre, no estaba muy bien de la cabeza y se quería a hablar por el cura, no quería, que era Juanito Castellano, me recuerdo, también, que descanse en paz, y quería hablar, y después quería meterse por la puerta, porque antes habían dos puertas, no había solamente como ahora que tenemos una para entrar al despacho, sino había una por cada lado, y si se iba para allá, él entraba por aquí o por allí, y así también me recuerdo. Bueno, hay tantas historias, porque claro, tantos años. De tantos años, ¿cuántos párrocos han pasado por aquí que usted recuerde? Aquí los sacerdotes estuvieron, primero don Andrés, que ya está fallecido, don Judas, que ya está secularizado, él no es sacerdote ahora, bueno, sigue siendo pero ya no da misa. Después de Judas vino don Mariano, que está en Tamaraceite y en Aruca. Después de don Mariano vino Paco Suárez, que está en Telde, en el Calero. Después de Paco Suárez vino Pancho, que también falleció. También estuvo ayudando a don Mariano Juanito Castellano. Después de Pancho vino Juan Carlos Arencibia. Después de Juan Carlos Arencibia está en Lomo Blanco ahora. Vino Paco Cruz, que está en Sardina. Después de Paco Cruz vino don Victorio, no, Juan Jesús primero, que está en Las Palmas. Don Victorio, y después don Victorio, Suso Vega. En 50 años, ¿qué ha sido para usted lo más bonito y lo más triste que ha ocurrido en esta parroquia? Aquí han habido muchas bodas, muchos bautizos, muchas comuniones, que son celebraciones muy alegres y muy bonitas, pero también ha habido ordenaciones sacerdotales. Se ordenó Bernardo, que también ahora no es sacerdote, pero se ordenó aquí. Después también se ordenó Jorge, que está por el norte, que es de Valle Seco, pero estaba aquí de seminario aquí y se ordenó aquí. Después Manolín, que está ahora en Mozambique también, que es hijo de esta parroquia. Y después también, eso ha sido cosas muy alegres.
¿no?, que hemos tenido nosotros. Y después hemos tenido cosas tristes con el fallecimiento de los sacerdotes que han estado con nosotros, porque claro, eso es como una familia que se te muere. Luego también las compañeras que han estado muchos años antes que yo, porque eran un poquito más mayores, Sarito Vega, que no la quiero olvidar porque ella siempre estaba aquí en la iglesia, Fefa Peña, que también, ellas tres, y Fefa Romero. Ellas tres era cuando nadie hacía nada en la parroquia, ni catequista, ni nada. Ellas eran las que siempre estaban ayudando en la parroquia. Fidelina, que me acuerdo que cantaba y era muy así. Después hemos tenido catequistas que han fallecido joven, como Katy, o Paquita García también, que murió, que era un miembro de Cáritas. Han muerto personas que eran muy de la parroquia, y eso nosotros lo llevamos en el corazón para siempre. Es triste, pero hemos vivido con ella y nos quedamos con lo bueno que hemos vivido. Para ir terminando la entrevista, doña Paqui, ¿cómo se presenta estos 50 años, este cincuentenario? ¿Cómo lo ve? A ver, nos parece que son muchos años y nos parece que han pasado poco. A ver, esa historia que uno te pone, ya pasaron 50 años, madre mía, qué vieja soy. Pero lo recibimos con ilusión porque, 50 años ya es una historia, ya no son 3 días. Y tenemos ya detrás muchas cosas y podemos estar contentos de lo que hemos vivido y de lo que se ha logrado aquí. De acuerdo que hoy en día a lo mejor la fe católica está ahí, que la gente tal, pero la libertad de las personas es lo más importante. El que quiere venir viene, el que no viene, pero que la iglesia no es que esté vacía. El que se lo piensa está equivocado, porque aquí, gracias a Dios, todavía los sábados, los domingos, la iglesia se llena, no como aquellos tiempos de don Andrés, porque aquello era que no había otra cosa donde ir y veníamos toda la iglesia. Yo me recuerdo decirle a mi madre, voy a la plaza a misa para poder salir, eso lo pasaba todo. Pero hoy en día no, el que viene con gusto y cumple y asiste y se prepara, y yo creo que con mucha ilusión tenemos un programita sencillo, porque no tampoco queremos grande así, pero el día 19, que es el día de San José, que es cuando se cumplen los 50 años, vamos a tener una celebración por todo lo alto, y vendrá el obispo, vendrá coros y danza, y tendremos un brindis en la plaza, y yo creo que va a ser, y luego vamos a tener otras actividades durante el año, que van a hacer excursiones a visitar al Cristo de Telde, queremos ir al Cristo de la Laguna, queremos también poner una pancarta grande por detrás, que es el eslogan que queremos tener, es 50 años viviendo la fe en comunidad. Es lo que queremos poner y es lo que queremos seguir haciendo. 50 años por delante y queremos seguir 50 años más si el Señor nos lo da, si no, los que nos dé. Como no solo la parroquia la conforma la iglesia, ¿no?, el templo, la parroquia también la conforman los vecinos y muchas más cosas que son lo que conforman lo que es una parroquia, ¿no? Y está aquí con nosotros don Carmelo Espino Santana, un vecino, puerta con puerta, como se dice, de la iglesia del Santo Cristo de Ingenio. Don Carmelo, usted como vecino, ¿qué vivencias tiene usted aquí con respecto a la parroquia? ¿Qué recuerdos tiene usted? ¿Recuerda cuando se hizo? ¿Qué nos puede hablar usted de esto? Bueno, sí, yo recuerdo cuando don Andrés Rodríguez de la Nuez empezó a hacerla, había un presupuesto, ese presupuesto se le agotó, la iglesia tuvo como 4 o 5 años sin poder terminarse, es donde veníamos a jugar, a correr, y ya después ya se terminó la iglesia, es donde ya después el solar fue donado por Pancho Espino, el marido de Isabel Durán, que es dueña de muchos de los terrenos de aquí del Cristo, y luego ya al crearse la iglesia, pues ya como vecino, pues colaboramos tanto en la iglesia como en la fiesta, que tuve 20 años en la comisión de fiesta, en todo, prácticamente en todo. ¿Qué recuerdo tiene usted de la iglesia? ¿Qué nos puede usted...? Bueno, recuerdo como que me casé aquí en ella, que me casó mi primo Juan, que en ese momento era cura. Estaba también Juanito el de Guía, que conocíamos por Juanito el de Guía. Estaba don José Pérez, que ya en ese entonces ya había muerto. Y luego ya llegó Mariano. Estaba Judas. Es decir, cura hubieron
hubieron y bastante. ¿Usted recuerda qué empresa fue la que hizo, qué empresa constructora fue la que hizo la iglesia? ¿Quién la construyó? Yo no me acuerdo bien, pero yo creo que era una sociedad que tenía don Andrés con los hijos de Ramoncita, Pepe Castro y los hermanos Juan y demás. Crearon una empresa, Manuel Sacristán, que era como carpintero, pero ya después esa empresa quebró y ya después de ahí, me acuerdo que la plaza mismo era un trocito de hormigón, no hormigón sino de asfalto, donde venían los caballeros que por medio de Judas a hacer la verbena. Nosotros, yo sin hacer la casa, cogíamos los bloques y hacíamos un chiringo para animar un poco. Es decir, era una vivencia bastante bonita, donde hubieron muchos años hasta que después empezaron los chiringuitos, los famosos chiringuitos, y ya después ya se creó las ayudas de los ayuntamientos y ahí la fiesta. Usted nos habló antes de que don Mariano, que fue párroco y luego vicario, creo también de la zona sur, pues tenía más actividades sin ser la parroquia y se dedicaba, cogía un día a la semana, ¿no? Lo más gracioso de esta comisión de fiesta, que siempre nos uníamos, tanto la comisión como la parroquia, hacíamos el programa conjuntamente, y me acuerdo que Mariano siempre hacía unos dibujitos, siempre con alguna cosa, como los martes, que era la chocolatada. Nos íbamos al Santísimo, cuando nos íbamos a los Juan. Es decir, todos los barrios, ese martes, cogíamos el conjunto, es decir, lo que era la verbena se celebraba en ese barrio. Y esos vecinos son los que nos invitaban a nosotros, aunque nosotros llevábamos los churros, llevábamos chocolate, nos invitaban a nosotros a celebrar esa fiesta con ellos allí. Y es una cosa que hizo Mariano, que lo hizo bastante bien, porque nos unía en todos los barrios, porque aquí el Cristo tiene muchos barrios. El barrio Leído, la Montañeta, el Santísimo, el Lomo Juan, Argodones, todos esos barrios, aunque Argodones casi pertenecía a la parroquia de la Candelaria, pero se unía a nosotros porque ellos venían, le quedaba más cerca venía el Cristo que ya la Candelaria. Entonces, pues nosotros íbamos los martes, que lo cogía precisamente Mariano, porque nosotros hacíamos el programa La Fiesta. Conjuntamente, jamás hemos tenido problemas, tanto la iglesia como la comisión de fiesta. En ese sentido, hacíamos la fiesta, ellos hacían sus actos religiosos y nosotros hacíamos la fiesta, siempre que no nos cuadrara en el mismo horario. Bueno, el retablo es una estructura de hierro, después la reformamos y después nos fuimos abajo a una empresa donde trabajaba un amigo y compramos lo que es, porque eso es todo de yeso, y lo cogemos. Y después la pintura fue la que nos dijo el cura que la diéramos. Pero es para darle un poco de vistosidad también y un poco de alegría a la iglesia, porque esto en principio cuando yo me casé había un calvario. Yo le decía un calvario, un majano de piedra. Y era bonito, pero a como está hoy las cosas, hombre. Carmelo, ¿tiene anécdotas que se pueda contar? ¿Alguna anécdota que en los 50 años que lleva usted aquí, más o menos puerta con la iglesia? Sí, yo tengo bastante con Mariano, porque Mariano era una persona que si tú preguntarle, ya él sabía más o menos la respuesta, las preguntas que tú le ibas a hacer, y te daba contesta un poco donde te podía dar y te podía dañar, pero después hablando tú con él es lo mejor que te podías encontrar. Hubieron tres albañiles que hoy en día están fallecidos. Uno de ellos es Chencho, que fue el que hizo todo con Judas, y con Cuño Tino, y Pepe, que no me acuerdo, un señor que vivía aquí de arriba, allí por donde están los Pérez. Ese estuvo trabajando mucho aquí con Mariano. Ese estuvo haciendo muchas cosas aquí. Eso era la misión nuestra. En la fiesta estaba el piloto, Jacinto Vega, José Antonio y María Lucía, Vinito la Chica, que le decíamos Vinito la Chica, y Carmelo Espino. Y nunca en esta comisión de fiesta había un presidente. Éramos todos por igual.
Si yo me iba por Las Palmas, buscaba qué sitio. Si a lo mejor San Antonio, que estaba en la fábrica de plástico, se iba a mejor por el norte, pues conseguía lo que conseguía en el norte. Bueno, yo lo que quiero es de que esto siga, continúe por el bien de todos, como parroquia y como, ¿qué te diría a ti? Como sitio de acoger a la gente, a los feligreses. Porque el barrio, antes de llamarse Barrio del Cristo, se llamaba El Chamán. Y luego se creó el Barrio del Cristo, que lo creó don Andrés, por la Iglesia del Cristo. Porque antes era el Barrio del Chamán, el Chamali. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Nos encontramos en la iglesia del Santo Cristo con el actual párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria y del Santo Cristo, con don Jesús Vega Mesa. Don Jesús, ¿qué nos puede usted contar acerca de la creación de la parroquia del Santo Cristo hace 50 años? Bueno, hace 50 años yo estaba en el seminario, así que no estaba directamente en cómo se llevaba esto, pero sí, claro que lo supe. Estaba don Andrés de la Nuez Rodríguez de párroco, y yo sabía que él nos comentaba muchas veces a los seminaristas, nos comentaba que la parroquia había crecido mucho, que había que hacer otra para que también viniera otro sacerdote. Y sé que se planteó primero una iglesia, lo que yo recuerdo, igual me equivoco, una iglesia más grande todavía, esta es grande, pero más grande todavía, totalmente redonda, y después, bueno, por las circunstancias, se quedó así. Y sí recuerdo que don Andrés pidió opiniones a alguna gente, que todas las opiniones se mandaron al obispo para solicitar que se hiciera una nueva parroquia. Y como creo que el solar este no lo daban, pues se optó por hacerlo aquí y ponerle, que yo creo que fue también idea de don Andrés, ponerle el nombre del Santo Cristo al barrio y a la parroquia. Usted una vez ordenado llegó a decir misa aquí en esta iglesia. Sí, yo no muchas veces porque tenía los diferentes destinos. Yo cuando me ordené me fui a Ojos de Garza, estaba esta parroquia empezando, y después he estado en tantos sitios que no me venía. Sí he venido casi siempre a la fiesta, a alguna celebración especial, a algún bautizo de algún familiar o amigo, pero eso así, accidentalmente. Pero yo no esperaba que ahora, en mis últimos años de cura, me supongo, pues que acabara aquí, en el Santo Cristo y en la Candelaria, de lo cual estoy muy contento. ¿Hubo alguna queja o alguna petición por parte de los vecinos de esta parte para que se hiciera una parroquia porque no podían subir a la Candelaria? Sí, había muchas solicitudes de los vecinos. Todos conocemos cómo es Ingenio, la dificultad que hay cuando no se tiene coche para caminar y las personas que son mayores. Entonces es verdad que toda la zona del Ejido, de Aguatona, sí solicitaban que hubiese un templo donde tener la misa, donde rezar, y todo eso le iba llegando al párroco de entonces. Y es por eso que también él decide hacer esa solicitud, aunque a él le costó. Él quería que se hicieran dos parroquias, pero le costaba desprenderse de esta parte de la parroquia para que la ocupara otro cura. Porque es verdad que cuando somos curas en un lugar, nos encariñamos con el lugar y nos cuesta dejarlo.
y a él también le costó dejarlo. En aquel tiempo lo que pasaba es que había también un buen número de sacerdotes. No había el problema que tenemos actualmente, que somos muy pocos. Hoy tendemos a unificar, pero en aquel tiempo pues estaban saliendo nuevas vocaciones, nuevos curas, y era bueno que también cada uno tuviera su parcela, que se dedicara más a un determinado número de personas. Es verdad que estábamos en una época buena, había pasado el Concilio Vaticano II, que fue una efervescencia para la Iglesia, había muchos grupos, muchos movimientos, y el obispo vio necesario crear todas esas parroquias, porque además el sur estaba creciendo en todos los sentidos, turístico más hacia el sur, pero la gente del norte venía a trabajar aquí al sur, al sureste, y entonces las parroquias crecían. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues los años han cambiado mucho la mentalidad de la gente, han influido muchas cosas. Hoy día tenemos que decir que somos menos, y no es ninguna cosa mala. Es decir, bueno, hay personas que son creyentes pero que participan menos, que han optado por otro tipo de vida, pero no nos quejamos. Es decir, con la gente que viene voluntariamente, libremente, nos sentimos muy felices. Y es verdad que somos menos, pero a lo mejor mucho más conscientes y mucho más libres. Mis recuerdos de estos años, no del principio, porque como dije yo estaba más fuera que dentro, pero cuando venía aquí sí que notaba que esta era una parroquia muy viva. Lo notaba y lo noto. Muy viva, de gente más joven, de gente inquieta. Yo creo que además ha tenido la suerte entre los sacerdotes que han estado aquí, de tener unos cuantos buenos sacerdotes que animaron mucho a la parroquia, que contagiaron de su entusiasmo a los feligreses. Y puedo decir que, ahora que estoy ya de párroco aquí, que es una gozada venir aquí a celebrar la misa, a estar con la gente es muy abierta, y yo creo que eso es fruto del trabajo que a lo largo de los años se ha ido haciendo en la parroquia. Como ves, pues mis recuerdos son más de hace pocos años, más que del principio.